¿Te fiarías del método para hacer el amor de un célibe? Puede saberse muy bien la teoría, pero cero de práctica. ¿Crees que el saber la teoría sería suficiente para poder guiarte en la mejora de tus relaciones sexuales? Cuando tenía 19 años y estaba estudiando, empecé a trabajar en una tienda de cosmética natural. Teníamos toda la teoría, de hecho había un gran dossier. Le propuse a la gerencia el poder probar todos los productos, independientemente de que fueran para mi tipo de piel, para mi tipo de pelo, que tuvieran un olor más o menos agradable o de mis preferidos. Y una vez había probado todo lo que había en el dossier no estaba en mi cabeza. Yo ya lo había experimentado, de manera que cuando el cliente venía contándome una experiencia en base a su necesidad, por lo que había acudido a la tienda, yo le hablaba desde la seguridad que me daba la experiencia de lo que había aprendido. Desde ahí yo le hablaba de cómo lo iba a sentir, cómo lo iba a experimentar. Al final no compraba en base a necesidad de etiqueta de producto, sino que lo que se llevaba era una solución a su experiencia para que eso se solucionara. Y de hecho repetía y de hecho aquello incrementó. Si nos llevamos este ejemplo, aplicamos este ejemplo al ámbito de la psicología, sería exactamente lo mismo. No se trata de tener depresiones, trastornos ansiosos, fobias, X, pero sí que tenemos una vida, tenemos una historia, tenemos una serie de conflictos, una serie de recursos o cero patatero en cuanto a recursos, y lo tenemos ahí acumulado. Claro que puede llegar tu paciente, contarte una necesidad, un problema y tú tirar del manual y buscar esto es lo que tienes, esto es lo que te va a venir bien, o puedes sentir la conexión entre su humanidad y la tuya, lo que ambos compartís, a la vez con lo que os diferencia. Lo que compartís es esa humanidad que ha tenido un nacimiento, una crianza, una historia de vida. Posiblemente hayáis tenido distintos eventos y distintas situaciones de vida y distintas actitudes con las cuales habéis vivido cada una de esas cosas de vuestra vida. Pero lo que tenéis en común es el plano emocional, la capacidad de haber sentido de mil maneras distintas toda vuestra experiencia de vida. En esa conexión, o es esa la conexión, donde se garantiza una buena adhesión del paciente al tratamiento de principio a final de la intervención, donde se garantiza que el profesional dé lo mejor de él mismo, es decir, no va a ir. Si conectáis, si paciente y terapeuta conectan desde lo humano, es decir, desde lo que comparten, no desde lo que el psicólogo sabe, sino de lo que el psicólogo ha experimentado en sí mismo, más allá incluso de sus horas de rodaje terapéutico, en sí mismo, le va a ser muy fácil acompañar al paciente en su proceso terapéutico. No va a ir por delante, no va a tener prisa, porque ya ha vivido su propio proceso terapéutico y sabe que no es cuestión de aplicar desde aquí protocolarizadamente, sino que es cuestión de ir sintiendo cuál es el paso siguiente, dónde tengo que apoyarme, a qué me tengo que agarrar, cuándo me tengo que parar. Es la mejor guía para tu paciente, porque eso no será algo que hayas estudiado, será algo que hayas comprobado. Y por último, te posibilita ampliar la garantía en cuanto al trabajo con el paciente. Siempre te va a recordar como la persona que le indicó por dónde tenía que ir para llegar a donde él pretendía, cuál era su destino. Esta conexión de igual a igual, de ser humano a ser humano, es lo que te permite conectar con el cliente para poder ver sus capacidades y ayudarle a él a ver sus capacidades y su potencial. Poder guiarle en el probar distintas estrategias, distintos recursos e ir aumentando y contando cada vez con un amplio abanico, con un mayor abanico de recursos para su propia vida. Porque sentir respeto por la humanidad del otro es aceptar al otro, verlo y aceptarlo con sus luces y sus sombras. Pero para poder hacer eso necesitamos haber visto y aceptado nuestras luces y nuestras sombras. Por eso es tan importante hablar de lo que se sabe, no solo a nivel teórico, a nivel mente, sino también sentido, experimentado, vivido en el cuerpo. Y es que la práctica dota de realidad cualquier conocimiento, disciplina o materia. Para que un conocimiento científico no se quede incompleto, para que tenga plenitud, necesitamos llevarlo a la práctica, hacer observación, ensayo-error, tener ese toque de realidad. Nosotros los psicólogos realmente somos científicos castrados. Tenemos todo el conocimiento teórico sin la posibilidad de llevarlo a la práctica.
no lo experimentamos en la realidad. Nuestras universidades nos presuponen habilitados para la ciencia solamente por el hecho de haber estudiado todas las teorías científicas, es decir, nos limitamos a repetir las conclusiones que los psicólogos que realmente fueron científicos y experimentaron nos han ido legando. Pero nosotros, para nuestra práctica profesional, sin la necesidad de que hagamos ningún descubrimiento científico nuevo, solamente el hecho de que como profesionales de una ciencia la podamos llevar a cabo, necesitamos experimentarla. Y eso a fecha de hoy sigue siendo inviable, no se contempla. ¿Cuántas horas has estado en un coche como copiloto o como pasajero antes de sacarte el carnet de conducir? ¿Infinitas? ¿Te dotan las horas de observación de la conducción de otros para sentarte delante de un volante y poder conducir? Estudiar cómo funciona el motor de un coche, cómo conducirlo, te capacita para sentarte al volante de un coche con total seguridad y sin posibilidad de cometer ningún riesgo. No. Más allá de cualquier ciencia, más allá de lo científico, todo aquello que vayamos a llevar a la práctica necesitamos practicarlo para poder sentirnos, de poder practicar, de poder poner en práctica aquello que sabemos teóricamente tras haber comprobado que la teoría la hemos llevado a la práctica. La teoría sin práctica sigue siendo algo cojo. Y eso, nos guste o no, los psicólogos es una cojera con la que salimos de la facultad. Vengo de una familia de campo. Nosotros teníamos acceso a vehículos agrícolas, principalmente, yo recuerdo, el tractor. El hecho de que nosotros tuviéramos al alcance de la mano la posibilidad de sentarnos ante un volante, aunque el vehículo no tuviera nada que ver con el que al cabo de los años llegaríamos a conducir, habiendo aprobado el carnet, nos facilitaba la experiencia. No era una teoría, ni era algo que habíamos observado, era algo que habíamos sentido. Podíamos coger un tractor en una explanada en la que no había riesgo de chocarte ni con un obstáculo, ni siquiera con un árbol, y cuando había dos personas, por norma general, haciendo la experiencia de llevar un tractor. El sentir dónde estaba el peso, si llevabas palas, si llevabas aperos, el peso del volante, hacia dónde giraba, cuánto tenías que frenar para, en función de lo que habías acelerado, poder regular la velocidad. Era la sensación física del espacio, de la velocidad, de la fuerza, del ritmo. Esa experiencia física nos facilitaba muchísimo, aparte de abaratarnos el proceso, cuando nos presentábamos en la autoescuela para sacarnos el carnet. De la misma manera que en el campo nos era más fácil acceder a la experiencia de conducir, los psicólogos tenemos al alcance de nuestra mano el propiciarnos esta experiencia que la facultad no contempla, que la facultad de la Universidad de Psicología o la formación reglada no contempla. La psicología, el objeto de estudio de la psicología es el ser humano. Los psicólogos somos seres humanos. Tenemos al alcance de la mano llevar de la mente al cuerpo toda esa teoría de la que nos examinamos, todo eso que aprendemos, memorizamos y procesamos como patrones genéricos. Tenemos la posibilidad de llevárnoslo al cuerpo, de experimentar en nosotros mismos qué método funciona mejor, qué método es más fácil de comprender, qué herramienta agiliza, si es este momento, si estoy más cansada, si lo estoy menos, si realmente tengo mucho impacto emocional, entonces esto no funciona porque no puedo procesar nada, porque estoy en shock. Entonces, ¿qué otra herramienta podría recomendar a mi paciente? Sin haberlo experimentado, ¿realmente piensas que puedes elegir la herramienta adecuada para tu paciente? ¿O vas a estar tirando de manual y aplicando para ver qué es lo que acaba por funcionar? Mi recomendación es no experimentar con el paciente. Y dado que no tenemos experiencia práctica, no tenemos horas de formación práctica, lo ideal sería que nosotros fuéramos nuestro objeto de estudio y que nosotros fuéramos nuestro propio experimento. Serían las mejores conclusiones de toda la teoría que hemos aprendido y seríamos la mejor guía para cada uno de nuestros pacientes, potenciando todas nuestras habilidades personales y profesionales, sacando el mayor partido al método que hayamos decidido practicar, o los métodos o las corrientes o las técnicas, cualquier cosa que vayamos a poner en práctica en nuestra consulta. La vamos a potenciar si todo lo hemos experimentado para trabajar con nosotros mismos.
Porque la vida no se piensa, la vida se siente. Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes, pone de manifiesto cómo la sociedad occidental ha ido desconectando cuerpo-mente, dando prioridad a la razón, por encima de la emoción, a la mente, olvidándonos del cuerpo. Dice, no somos máquinas pensantes que sentimos, somos máquinas sentimentales que pensamos. En los últimos años ha habido un auge de métodos para trabajar la gestión emocional, tanto con niños como con adultos. Realmente las emociones necesitan una gestión. Necesitamos un entrenamiento para gestionar las emociones o el verdadero entrenamiento para la gestión emocional radica en permitirnos sentir las emociones. ¿Y a qué me refiero con el permitirnos vivirlas? El predominio de la razón por encima de la emoción hace que nuestras decisiones no surjan desde el cuerpo, sino que surgen desde los mandatos. El neocórtex da una instrucción. Yo tengo un problema en una situación de trabajo totalmente desbordante, que siento la necesidad de llorar, de gritar o incluso de salir corriendo. Y mi neocórtex, súper bien educadito dentro de esta sociedad, con el predominio de la razón, desconectado del cuerpo, me está diciendo, mantén el tipo, no es el momento, contrólate, serénate. Pero no me está permitiendo sacar esa emoción. Por lo tanto, luego voy a necesitar herramientas de gestión emocional para poder vivir las emociones que previamente me han entrenado en mi educación a no permitir. Es totalmente contradictorio, paradójico, es crear un problema para luego crear una solución, para nunca solucionar ese problema y hacer que la bola sea más gorda. Es curioso cómo en los últimos años también se han incrementado los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos, entre otros, porque las estadísticas de cómo está la salud mental a fecha de hoy, comparada con otros años, es alarmante. Quizá todo lo que hay a la base de este incremento de los problemas de salud mental y de salud emocional y obviamente de salud relacional tienen su base en que la sociedad actual vive como si nuestros cuerpos fueran trípodes para trasladar a nuestro dispositivo de un lado a otro, como si nuestro dispositivo no tuviera una biología, no estuviera vivo, no sintiera. Quizá la solución a este aumento de los trastornos mentales, psicoemocionales o psicorrelacionales está en el ir al origen, en el volver al cuerpo. Quizá este tipo de trastorno solo sea una forma en la que nuestro cuerpo nos está pidiendo que nos paremos para atenderle, que volvamos a lo biológico, a nuestra esencia, a nuestras células, que permitamos que nuestra emoción salga de la manera más adecuada dentro de lo socialmente aceptable y educado, pero sin reprimirla, encontrar ese equilibrio, volver a conectar el cuerpo con la mente, volver a la experiencia de sentir la vida, de sentir antes de pensar. En los últimos tiempos, quizá no años, pero sí en los últimos tiempos, se ha encontrado algo que se ha denominado el trauma vicario. Se entiende por trauma vicario el trauma que sufre el profesional que escucha los sucesos traumáticos de un cliente o de un paciente o de alguien a quien está atendiendo. El trauma vicario el trauma vicario se da en profesionales de la salud y en los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero de una manera alarmante el trauma vicario se da sobre todo en los psicólogos. Quizá eso nos dé un dato muy importante acerca de esta carencia que te vengo hablando en todo este ratito. El trauma vicario no es más que la activación de los traumas del profesional. El escuchar las vivencias traumáticas del paciente activa lo no resuelto emocionalmente por parte del profesional. Esto revela la consecuencia muy severa que los psicólogos asumimos, dada nuestra condición de científicos castrados, de dominar la teoría sin tener la posibilidad de practicar ni con pacientes ni en un proceso terapéutico guiado. El trauma vicario pone de manifiesto la gravedad de que nuestra formación universitaria o nuestra formación reglada no contemple la práctica profesional. Si tuviéramos la posibilidad de, como otros profesionales de la salud, la enfermería, la fisioterapia, medicina, la odontología, si tuviéramos la posibilidad de hacer horas en compañía de un profesional experimentado, no Nobel, sino experimentado,
primero viendo cómo trabaja y después haciendo nosotros nuestras propias intervenciones sin riesgo de mala praxis, porque siempre está el profesional experimentado detrás para guiarnos, ahí tendríamos dos experiencias que son justo las que a nosotros nos faltan en nuestra formación universitaria reglada. El desarrollo de las habilidades personales y profesionales, cuando estamos escuchando al paciente con nuestro profesional de referencia, ya se están removiendo en nosotros muchas cosas que nos están haciendo ver que necesitamos trabajar. Y eso se va a poner en marcha ya de una manera o de otra. Yo necesito ver no solo la forma de abordar los casos, sino también la forma de ver cómo me coloco yo delante del paciente en mi mejor modo de ayuda, estando lo más depurado estando lo más depurado posible de mis dolores, mis traumas o mis limitaciones o obstáculos o mis dificultades para la vida. No obstante, a fecha de hoy, esto no está siendo posible. Volvamos a lo que comentaba antes. Estamos nosotros como sujeto de experimentación de nosotros mismos, yo como profesional, utilizarme a mí como sujeto experimental y experimentar toda la teoría que sabemos en nuestra propia historia. Y esto no tiene nada que ver ni con terapia ni con supervisión. Cierto que se trabaja en terapia y en supervisión aspectos nuestros y posiblemente se trabajen cuando ya haya habido un problema. Nos cansamos de repetir los psicólogos y otros profesionales sanitarios que hay que hacer prevención, que no hay que ir cuando ya esté el problema encima, sino que todo lo que puedas hacer por prevenir. Pues de esto se trata, hagamos prevención, ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar, ya estamos asumiendo las consecuencias nefastas de esta carencia. ¿Por qué no decidir ponernos en línea con nuestra misión de vida, sentirnos en plena satisfacción y realización profesional, siendo científicos de nuestra propia ciencia, de nuestra propia profesión, bajando al cuerpo, llevando a mi vida real, a mi proceso profesional real conmigo mismo, todo lo aprendido? Eso sí está a tu alcance. Da igual que no te lo exija antes de decirte que estás habilitado para la profesión. Ten un compromiso contigo. Nosotros los psicólogos estamos al servicio de la humanidad y esa es una gran responsabilidad. Nuestra profesión es un pilar para la salud y el futuro de nuestra sociedad. Ponte en línea con tu misión de vida. Invierte en ti, descubre y desarrolla tu potencial. Fusiona mente y cuerpo, fusiona lo personal con lo profesional. Ahora puedes bajar la mente al cuerpo, vivir la psicología desde tu experiencia personal en el encuadre profesional, uniendo lo personal y lo profesional. No esperes a tener problemas, puedes empezar ya. Invierte en ti.